Muy bien. Estamos entonces con este tema número 4 del humanismo. En caso que terminamos con un buen tiempo, les paso la ficha del número 5 para hacer el siguiente tema, ¿ya? Ok, va a depender de los tiempos. Muy bien. Tenemos en esta ocasión, vamos a ver lo que es el humanismo. Bueno, en resumen, este es un movimiento cultural y literario. Es decir, este tema también lo vas a ver en literatura, ¿no? Cuando llegue literatura también vas a ver el tema del humanismo. Y esto sucede en Europa en los siglos, del siglo XIV al siglo XVI. 3 siglos prácticamente se da este movimiento cultural y literario, ¿no? Acá se dan grandes obras literarias como un segundo, como una segunda oleada, ¿no? Y el humanismo da origen al siguiente tema que es justamente el renacimiento, o sea, el renacer de las artes y el florecer de todas las artes, ¿no? Previo a esto, vamos a ver este caso, el humanismo. El humanismo es justamente el regreso, el renacimiento en sí, de todo lo que es con respecto a Roma y Grecia. Es decir, las obras que corresponden a estas dos grandes culturas, que para la época era la base de lo máximo en cultura, de lo máximo en orden. El humanismo se basa justamente justamente en lo que se dio en Roma y Grecia en su época clásica, ¿no? Se resalta el valor justamente del contexto cristiano, pero basado con las bases romanas y también griegas, ¿no? El humanismo se conforma como un movimiento propio de Europa, pero principalmente su origen se da en la tierra, tierras del reino italiano, específicamente ya después de la caída de Roma de Constantinopla, específicamente a fines de la Edad Media, ¿no? Dos grandes personajes destacan de Italia, Dante Alighieri y Francesco de Petrarca. Dante Alighieri con una de sus obras más magníficas de la literatura clásica, ¿no? Lo que es la Divina Comedia. Y Francisco de Petrarca también con una obra espectacular que es el Decamerón. Dos obras muy importantes para lo que es la Europa. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el humanismo es un movimiento que renace el estudio de Roma y Grecia, no solamente en lo cultural, sino en lo literario, principalmente también. ¿Ya? Muy bien, el humanismo tuvo un fuerte impacto en todo lo que es el arte y la literatura, pero también se expandió a otras partes de Europa como Inglaterra, Alemania, Finlandia, se expandió, pero no fue tan fuerte como en el centro propio de Europa, es decir, países como Italia, Francia, España, Portugal son los ejes principales de este humanismo. Influenció en Inglaterra, influenció en Alemania, influenció en otros países, parte de Rusia, influenció también en Finlandia, Noruega, todas esas partes, pero principalmente se dio Italia comandando, Francia, España y Portugal. Pero Italia fue la que comandó. En Inglaterra, el humanismo llega sobre todo en las dos grandes universidades que se establecen, ¿no? Oxford y Cambridge, ¿no? Esta difusión justamente hubo una importante difusión del humanismo, no tan fuerte como Europa, pero sí fue importante en Inglaterra, ¿no? En esta isla, lo que es parte de Gran Bretaña. ¿Qué cosa favoreció al humanismo? Bueno, recuerden que Europa fue justamente invadida por ¿quiénes? Por los musulmanes, ¿correcto? Fue invadida por los musulmanes. Entonces, luego, al querer expulsar a los musulmanes, a los moros o los árabes, como quieran llamarse, hubo esta acción de justamente expulsarlos y este tipo, como vamos a decirlo, como nacionalismo. Y se toma como base justamente la base de los estudios de Roma y Grecia. ¿Ok? Eso es básicamente la introducción a que uno de los motivos de por qué se da este renacimiento, para volver a sus raíces europeas. Es decir, Roma y Grecia, que florecieron, luego es tomado por los moros, los musulmanes, y ahora son expulsados. Entonces, el regreso de ellos. Pero también los musulmanes aportaron a la cultura europea, chicos. Y también son partícipes de
de este movimiento cultural, ¿no? Con su expulsión, pero dejaron un legado, ¿no? Por ejemplo, los sabios bizantinos, ¿no? Los sabios bizantinos justamente del Imperio Bizantino, justamente el cual era asediado por los turcos, buscaban un refugio en Europa Occidental al huir de los árabes, justamente, se refugian especialmente en Italia, y es por eso que Italia es la cuna del humanismo, ¿no? La, ya lo que es la imprenta se mejora, se tecnifica más. Recuerden que el Gutenberg permite el abaratamiento del costo y por fin la gente podía tener acceso a los libros. Chicos, en aquella época, el que tenía un libro en su casa es porque era una persona rica, pudiente. Un libro era carísimo para la época, ¿correcto? Porque uno se hacía a mano, una copia se hacía a mano, literalmente, y tardaba, por ejemplo, meses hasta años terminar ese libro y recién se entregaba al dueño que lo había solicitado. Es por eso que era caro, todo se hacía a mano. Pero con la invención de la imprenta de Gutenberg, empezó a hacerse como una fotocopia y se abarataron los costos de tal manera que ahora sí la gente podría acceder justamente a lo que es lo que son los libros. ¿Ya? Patricia. Este logro de la tecnificación de la imprenta, ¿sí? Este logro de la tecnificación de la imprenta es justamente para permitir esta difusión de la cultura a través de los libros. Gutenberg abarata los costos justamente para este fin. Y esto permitió que el humanismo se esparza. Dante Alighieri y Francesco de Petrarca, con sus famosas obras, logran difundir estas obras no solamente en Italia, sino en todos los demás países, gracias a justamente que sus libros ya eran bastantes, ¿no? Se empezó por primera vez, vamos a decirlo así, la difusión literaria a través de varios libros. Y también tenemos la acción de los mecenas. Los mecenas eran como vamos a decirla actualmente, una comparación, los mecenas eran los que financiaban, son los financistas, ¿no? De la época, ¿no? Los mecenas daban protección política, daban financiamiento, y también daban un poco de sabiduría. Eran personas que tenían dinero. Ellos remuneraban económicamente a las personas que ellos creían conveniente. En este caso, a los humanistas los empezaron a darle un sueldo, ¿sí? ¿Ok? Entre los mecenas más destacados tenemos los Medici de Florencia, que justamente financiaron varias cruzadas, pero también financiaron a los humanistas. Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, es uno de los personajes más importantes de la familia Medici. Los Medici son muy poderosos en la época por el poder económico que tenían, ¿no? Ellos financiaron prácticamente muchas campañas de guerras, incluyendo también el movimiento humanista. Ellos pagaban sueldos a los humanistas. Muy bien. Entonces, este personaje Medici, Lorenzo de Medici y Juliano de Medici son los importantes personas. También los mecenas eran justamente personas pudientes como eran los papas. Los papas también eran personas que financiaban, ¿no? A través de la iglesia, ¿no? Y obviamente los reyes de la época también eran financistas. A esas personas se le llaman mecenas, los que financian, en este caso, un determinado objetivo. Otra forma, otro aspecto que favoreció la difusión del humanismo, entonces ya tenemos los libros, que gracias a Gutenberg, también tenemos lo que son la creación de las universidades. Se crearon más escuelas, más universidades, más academias, ¿sí? De las que ya estaban, así que esto promovió la difusión de este movimiento cultural y sobre todo literario del humanismo. Ok, entonces chicos, prácticamente con esto tenemos una gran base de este movimiento cultural y humanismo que explotó en Europa y el tema cultural se obtuvo una exponenciación de toda esta información. Ya tenemos las causas, ahora tenemos cómo se caracteriza el humanismo. Más que todo, el uso de las costumbres y el tema de literatura de Roma y Grecia, ¿no? Una característica importante es la libertad de pensamiento.
justamente para difundir las ideas y dogmas de la época. Son naturalistas por costumbre. Los humanistas aman la naturaleza, buscan también difundir el conocimiento, ¿no? A través del uso o el cultivo de la inteligencia, y buscan lo que es el aspecto crítico del cristianismo, ¿no? Es decir, no es tan muy religioso, pero sí lo toman en cuenta, pero desde un punto de vista más crítico, lo ven más, menos divino y más humano, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, Se regresa a estudiar los idiomas clásicos como el griego y el latín, y nace una nueva concepción de educación, ¿no? Es decir, esta nueva concepción de educación es adquirir bastante conocimiento a través de justamente las varias, las distintos tipos de artes que se estaban enseñando, ¿no? Las famosas artes liberales, y a partir de ahí se va a especializar en este tipo de educación, ¿no? Se regresa a lo que eran las enseñanzas de Aristóteles y Platón, de un pensamiento más que todo social, político y religioso en ese aspecto. ¿Quiénes son los personajes importantes del humanismo, ¿no? Tenemos a Dante Alighieri y Francesco Petrarca como los dos principales precursores, ¿no? Ambos son italianos y ambos con una obra muy importante. En el caso de Francesco Petrarca, un poema de Canta Laura, y justamente otros poemas como África, son justamente obras importantes. En el caso de Dante Alighieri, la famosa obra literaria La Divina Comedia, ¿no? Que en su inicio se llamó La Comedia, posteriormente le llaman La Divina Comedia. Y Boccaccio, ya como Boccaccio, un importante personaje también, él justamente da la obra El Decamerón, ¿no? Que justamente habla eh, justamente de cómo es el origen de algunos dioses y cómo se desencadena esto eh, en la humanidad, ¿no? El Decamerón, una importante obra. En el caso de Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿no? Cómo es el paso de los tres, de los mundos, ¿no? Por el Averno, el infierno y el cielo, ¿no? Y ahí es donde termina la obra principalmente, ¿no? Cuando llega el personaje a ver a Dios de espalda. Y ahí es donde se termina, y aquí llega mi pensamiento, aquí llega mi imaginación, ¿no? Así termina más que todo la obra. Pero no solamente estos personajes como Francisco de Petrarca, Giovanni Boccaccio y Dante Alighieri son, son personajes importantes. Ellos son los iniciadores de este movimiento que influyeron en toda Europa, principalmente en Italia. Tenemos personajes aquí, en el caso de Italia, acá, vamos a ver acá qué personajes influyen. En el caso de Italia tenemos a Castiglioni, a Maquiavelo, ¿sí? Son personajes importantes también que fueron influenciados por Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y Dante Alighieri, ¿no? Maquiavelo, en una de sus obras, el clásico El Príncipe, ¿no? Aconseja cómo actuar cómo debería actuar un hombre cuando es partícipe de un gobierno, de un Estado. En Países Bajos, lo que actualmente conocemos como Holanda, un personaje muy importante, Erasmo de Rotterdam, es acá resaltado porque él hace una crítica a todo lo que es la corrupción de la época. Él hace críticas a la corrupción del gobierno, él hace críticas a la corrupción de la Iglesia católica, que en aquella época tenía muchos escándalos. Tuvo mucha influencia en las reformas religiosas que se van a dar más adelante, como el luterismo, ¿no? Y justamente Erasmo de Rotterdam, un personaje muy importante de lo que es actualmente Países Bajos, ¿no? Nosotros lo conocemos como Holanda, ¿no? En Inglaterra tenemos a Tomás Moro, amigo justamente de Erasmo de Rotterdam. Tomás Moro desempeña un papel muy importante en la vida política de Inglaterra, ¿no? Él analiza y da críticas de la política social, de la parte política y social de Inglaterra, ¿no? En su obra famosa Utopía, ¿no? Tomás Moro salta más a la fama, muy aparte de esta obra,
porque él es muerto por Enrique VIII. Él no aprueba, Tomás Moro no aprueba el divorcio de Enrique VIII. Y es aquí que Enrique VIII forma su propia religión para poder casarse con sus amantes y luego Ana Bolena, una de las amantes principales, y luego divorciarse de su esposa principal, ya que la Iglesia Católica no lo quería divorciar, ¿no? Y especialmente Tomás Moro, ¿no?, estaba en desacuerdo de ello, y él crea su propia iglesia. En represalias, Enrique VIII lo manda a matar, ¿no? Es condenado a muerte por Enrique VIII. Y en España tenemos varios personajes como el cardenal Cisneros, Antonio de Nebrija y Luis Vives, ¿no? Eh, Luis Vives es un personaje muy interesante que es español y también a la vez es judío, es un español judío, amigo de Erasmo de Rotterdam y de Tomás Moro, que ambos eran católicos, ¿no? Muy amigo, pero esto no importó al momento de justamente establecer esta amistad, ¿no? Erasmo de Rotterdam y Tomás de Moro eran, como le digo, católicos, mientras que Luis de Vives era justamente judío principalmente. Luego se convierte al cristianismo y justamente impulsa también este movimiento humanista en lo que es España, ¿no? Él es precursor de varias obras relacionadas a lo que es la pedagogía y cultivó muchas obras respecto a lo que es filosofía de la época, ¿no? Es uno de los precursores de la filosofía eh, contemporánea, ¿no? Luis Vives de España, un valenciano de origen judío. Antonio de Nebrija es más que todo experto en lenguas clásicas como el latín y el griego, y él conoce justamente también las lenguas vulgares. Él divulga más que todo obras relacionadas a lo que es la gramática, la gramática castellana. Fue más que todo precursor de lo que es la formación de la Gran Real Academia, ¿no? La famosa RAE, ¿no? La Real Academia Española. Y el cardenal Cisneros aporta al humanismo más que actor, fue un promotor, ¿no? Fundó la Universidad de Alcalá de Henares y acometió la edición de la Biblia Políglota, la cual, ¿por qué políglota? Porque hizo las traducciones a varias lenguas, ¿no? Básicamente a 5 idiomas, ¿no? Entre ellos el griego y el latín. Muy bien, chicos, entonces tenemos, para resumir y empezar a resolver, tenemos los siguientes casos, ¿no? En el humanismo, un gran movimiento que da origen luego al Renacimiento, un poco posterior, explota, vamos a decirlo así, nace en Italia. Este movimiento es un movimiento cultural y literario que revive o renace las costumbres y todo lo que tenga que ver con Roma y Grecia. Dos personajes importantes son los precursores, Dante Alighieri y Francesco Petrarca, con sus famosas obras, ¿no? Se desarrolla en Italia, pero tiene influencia en todo Europa. Muy bien, chicos. Actividad de aplicación. Antes de ello, tomaremos asistencia rápidamente. Creo que sí alcanzamos a hacer otro tema, ¿no? Muy bien, Carlita, Jeffrey, Yailton y Zoe. Buenos días con todos. Por favor, su cámara para tomar asistencia. Bien. Asistencia. Muy bien. A ver, comencemos. Primera pregunta. Aquí sí, para tener un poquito de recordar, ¿no? El humanismo es un movimiento de carácter, ¿qué tipo? Pues dos características al comienzo indiqué. ¿De qué tipo es este movimiento? ¿De qué tipo este movimiento es? ¿Ideológico? ¿Político? No. ¿Naturalista? A ver, chicos, ¿qué característica tiene el movimiento humanista? Yailton. La uno es la B. La B, artístico y realista, no. No, no es artístico y realista. Lo comenté al comienzo.
Es un movimiento de tipo cultural y literario que nace las bases de Roma y Grecia, ¿sí? Es un movimiento cultural y literario, la letra D. Letra D. Dos, el humanismo surge en el siglo, ¿qué siglo? 15, siglo 15. X, Siglo V. XV, ¿seguro? Siglo XIV y termina en el siglo XVI, 14, 15 y 16. Surge entonces en el siglo XIV, la letra C. Tres, el humanismo se inspira en la cultura de los pueblos, dos pueblos que mencioné, ¿quiénes? ¿En qué pueblo se inspira? Grecia y Roma. Grecia, Roma o Roma y Grecia, ¿no? Como quieras llamar. Muy bien, Yailton, muy bien, Zoe. Es la E, no la D. La E. La E, Grecia y Roma. Cuatro. Las universidades de Oxford y Cambridge que impulsaron el humanismo se ubican ¿en qué país? Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, Oxford y Cambridge. Algunos piensan que está en Estados Unidos. No, es Inglaterra, Oxford y Cambridge, una de las principales universidades de la época y actualmente una de las top del mundo también, ¿no? En la actualidad. Cinco, no es un factor que favoreció el humanismo, o sea, algo que no favorece el humanismo. La creación de Los universidades sí descubrimientos favoreció, geográficos. la inversión de la imprenta tipos móviles sí, la acción de los La mecenas, D. claro que sí, los descubrimientos geográficos, para la época, siglo XIV, estamos hablando de 1300. No, no. Los descubrimientos geográficos se dan recién en el año 1500, o sea, en el siglo XVI, o sea, cuando termina todavía el humanismo. Entonces, no es. La inmigración hacia Italia de los bizantinos, sí, los sabios, ellos difundieron. Entonces, los descubrimientos geográficos, esto se da todavía después, cuando ya va a terminar lo mismo. Recuerden, 1534, 1535 comienza la era de los descubrimientos, ¿no? Descubrimiento de América principalmente, ¿no? Los portugueses son los pioneros, ¿sí? Recuerden en Sagres se funda, gracias a Enrique el Navegante de Portugal, funda lo que es la Escuela Naval de Sagres, punto de encuentro de todos los navegantes, porque era lo máximo en lo que es ciencias navales, ¿no? Seis, no es correcto respecto al humanismo, no es correcto respecto al humanismo. ¿Plantea la La B, libertad del creo. pensamiento? Sí. ¿Se exalta el individualismo? No, eso está mal. La B. La B, ¿no? Amor por la naturaleza, sí. Busca reconciliación con la escolástica, también. No necesariamente se escribe en latín, claro, se puede escribir en griego. Así que se exalta el individualismo, no. Más que todo es la comunidad. Muy bien, entonces la uno la D, la 2 la C, la 3 la E, 4 A, 5 D, 6 B. Muy bien. 7, dice acá, los mecenas, quien eran los financistas, eran principalmente quienes, quienes protegían y financian el arte. A. Sí, la A puede ser porque habla de financiamiento. Cobradores de impuestos, no, ellos no cobraban. Grandes mercaderes que difundían el humanismo, sí, en su mayoría eran mercaderes, pero más que todo eran, ellos difundían, no eran políticos, ni filósofos imparciales, no. Entonces es la letra A, quienes protegen y financian el arte. Ellos son los que mantienen, o sea, básicamente son los que aportan la parte económica a este movimiento humanista, ¿no? 8. La familia Medici impulsó el arte y la cultura humanista en la ciudad de... ¿Dónde están los Medici? Florencia. En la ciudad de Florencia. A ver, vamos a corroborar. En Italia fue específicamente, pero los Medici son de Florencia. Profesor, pero ahí dice Médicis. Ah, no, pero se pronuncia Medicis. Es Florencia. En italiano, la C y la I se pronuncia chi, pero se escribe CI. Mientras que, algo paradójico, cuando tú veas en italiano CHI, nosotros en español se pronunciaría chi, pero en italiano se pronuncia sí, ¿no? Sí. Entonces, es algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, CIAO, chao. Se escribe ciao, pero se pronuncia chao. ¿No? Significa hola en italiano, ¿ok? Y, por ejemplo, la città de Florencia. Città, se escribe cità, ¿no?
CI, città se pronuncia, ¿no? En italiano CI es chi y CHI se pronuncia sí, ¿no? Muy bien. Un poquito de otros idiomas, más que todo, para que tengan en cuenta. 9. Tuvo como musa inspiradora a su amada Laura y es considerado como el padre del humanismo. Francisco Entre sus Petrarca. obras figuras Canto a Lauro y África. El personaje en cuestión, ¿quién es? Francesco Petrarca. de Pretarca. Francesco. Se es che. Francesco de Pretarca, ¿no? En italiano. Francesco se escribe, pero se pronuncia Francesco. Francesco de Pretarca o Francisco de Pretarca, si queremos hablarlo en español, ¿no? Muy bien. La B. 10. Son obras de Giovanni Boccaccio. El, La B. la B, el de Camerón. Muy bien. Y Genealogía de los Dioses. Él hablaba todo lo que era de dioses. Una importante obra, el de Camerón. Les sugiero que busquen en internet el de Camerón. Si posible, puedan leer toda la obra o por lo menos un resumen para que vean que una historia muy interesante acerca de todo lo que es la mitología griega. Entonces, chicos, la 6, la B, se exalta el individualismo. 7 la A, quienes protegen inferencia en el arte. 8E, Florencia. 9B, Francesco de Petrarca. Y 10B, el de Cameron y la genialidad de los dioses. Muy bien, la actividad de extensión sencilla, 4 preguntas importantes, ¿no? Y la actividad de evaluación básicamente es una reseña de justamente de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Eh, de su obra principal, ¿no? Reseña un elogio de la locura, ¿no? Es un resumen de esta obra, ¿no? La locura, de la locura. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. A ver, muy bien, Jeffrey, también participando. Gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Ya nos quedan 10 minutos, un poquito corto para hacer el tema número 5. De todas maneras, lo que voy a hacer es grabarme y mandárselo tanto el 5 y si me alcanza tiempo también el 6 para estar al día, de tal manera que la próxima semana ya estemos entrando al tema 7 y justo también con el repaso que posteriormente viene antes del examen correspondiente de, de este bimestre que ya estamos terminando también. Ok, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Gracias por su Ya, pues, porque atención. tengo un día. Pues igualmente, que tengan buen día.